¿Cómo están, amados del Señor? Una vez más, una alegría poder estar delante de ustedes, con el único propósito de poder llevar el mensaje del Señor que también hace nuestra vida. Sé que ustedes han dispuesto sus corazones en esta hora, poder abrirlo para que el Señor trate con su vida, porque la verdad que sabemos que no hay nada más importante que el bien del cielo sobre nosotros. Todas las cosas que podemos recibir en el día, las cosas en las cuales podemos participar, carecen de todo valor si no tenemos la influencia, el poder, el dinamismo de la palabra del Señor en nuestra vida. Así que en esta hora yo lo voy a invitar que usted me acompañe. Vamos a leer en Génesis en el capítulo 6. Génesis capítulo 6. ¿Por qué me acompaña? Génesis capítulo 6. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será su día 120 años. Antes de que entremos en el desarrollo de la palabra del Señor, yo quiero que nos postremos delante del Señor. Vamos a doblar nuestro corazón, vamos a colocar realmente una verdadera intención en el corazón para que el Señor de esta hora se manifieste en su vida, en mi vida, para que pueda usar mis labios, para que realmente el poder de la palabra pueda recorrer todo nuestro ser. Así que dispóngase, vamos a orar. Padre, amado, bendito del cielo, te adoramos en esta hora. Usted sabe, Señor, que no encontramos en ningún lugar lo que usted nos da. Lo hemos entendido, lo comprendemos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser lo sabe. Usted es el que impacta nuestra vida. Usted es el que hace crecer en nosotros una nueva vida, la cual se va vivificando constantemente. Amado Dios, le necesitamos. Mire, Señor, la necesidad de tus hijos. Mire la necesidad, Señor, de su pueblo. Usted sabe lo que ellos están viviendo, lo que ellos están padeciendo. Usted conoce todas las cosas. Pero hay algo grande, Señor, que es en la palabra bendita, la cual en esta hora le rogamos que pueda, Señor, descender sobre nosotros. Esa palabra gloriosa que puede ser como un balde de agua bendita sobre nuestra vida, que nos llene, que nos sacie, que estimule todo nuestro ser, que nos vaya vivificando para que seamos encendidos. Si alguien en esta hora se siente desalentado, puede a través de la palabra fortalecerse. Si alguien está triste, puede levantarse en gozo, porque tú dices que debemos estar siempre en regocijo. Si alguien está enfermo, Señor, usted le pueda sanar. Usted es poderoso en todas las áreas. No hay ninguna en la cual usted no opere, Señor. Cuando el hombre le pide, cuando el hombre clama a usted. Padre mío, le pido, Señor, por sus hijos, para que puedan tener, Señor, el anhelo en esta hora de querer, Señor, aprender, crecer y formarse a través de su palabra bendita. Padre amado, le dejamos, Señor, esto su planta. Usted, oh Dios eterno, vaya tratando con su pueblo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios, para siempre. Cuando leemos estos versos, este verso de Génesis, en el capítulo 6, encontramos como algo tan rotundo, una sentencia que Dios da al hombre. Sabemos que detrás de todo este desarrollo que ha tenido la humanidad, cuando Dios da esta sentencia, ya la población se ha multiplicado. El género humano se ha proliferado en la tierra, ha sido abundante. Pero, ¿qué es lo que causa? Porque aquí, cuando Dios da una sentencia, también detrás de ella dice que va a haber un diluvio. Algo que no tiene precedente, no hay conocimiento de aquello. La gente lo único que sabe es que un rocío siempre está descendiendo para regar la tierra.
Mas no puede entender estas cosas las cuales Dios le revela a Noé. Pero Dios da una sentencia porque la tierra se corrompió. Dice que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, vieron las hijas de los hombres, la encontraron hermosas, fueron fascinantes para ellos, y ellos buscaron en ellas el allegarse, buscaron en ellas poder contraer estas uniones, en dos líneas que son bastante opuestas. La línea que viene de los dos hijos de Adán, la línea por el hijo menor Set y la otra línea por su otro hijo Caín. Toda la línea de Caín es una línea maldita que nos lleva a la bendición de Dios. Y también vemos que toda aquella generación de los hijos de Caín eran desinhibidos, inmorales, personas sin ni un respeto, personas que no buscaban a Dios, que no anhelaban ni querían de Dios. Pero la otra línea era totalmente opuesta de los hijos de Dios, aquellos que buscaban, aquellos que respetaban a Dios, aquellos que querían seguir llevando las normas que Dios había establecido. Estas dos líneas fueron desarrollándose en forma paralela, hasta que fueron atraídos los hijos de Dios por las hijas de los hombres. Fueron atraídos. Y ahí vieron estas uniones donde empezó a haber una degradación. ¿Y qué es lo que hace que sea atraído los hijos de Dios a estas mujeres? Como le digo, que ellos tienen una forma de mirar la vida totalmente diferente, una forma de vestir, de vivir, totalmente opuesta a lo que tiene la formación de los hijos de Dios. Entonces, todo lo que es diferente, todo lo que a los ojos es atrayente, son lo que ellos buscaron y empezaron a tener estas uniones. La Escritura dice claramente que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, fueron estas generaciones desarrollándose a través del tiempo. Y dice que los hijos de Dios, dice que las hijas de los hombres eran hermosas y los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. ¿Por qué eran atrayentes? Porque eran totalmente diferentes. En ellos no había un respeto hacia Dios, en ellos no había una búsqueda de Dios, porque son las líneas de Caín. Y todo esto empezó a traer una degradación a la tierra, la cual se corrompió. Pero dice el Señor claramente, por favor, quiero que usted me escuche, que dice que el Espíritu de Dios no contenderá más con el hombre. Cuando dice que el Espíritu de Dios no contenderá más con el hombre, lo que está diciendo es que Dios en forma continua, permanente, estaba hablándole, guiándole, tratando con ellos. Nunca dejó de hacerlo. Esta lucha constante, esta batalla, el lidiar con el hombre, porque Dios ha sido siempre así. Aunque el hombre ha hecho lo contrario, Dios le ha buscado. Dios ha querido que el hombre pueda inventar su camino para que no llegue a una degradación, para que no llegue a esa degradación moral y que ya ni siquiera tenga un sentimiento por un Dios. Y Dios actúa constantemente, dice, pero llega un momento que dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, él es carne, no entiende, se ha corrompido, se ha degradado. Más hace una sentencia que dice que son 120 años que Dios le concede a estos hombres, a esta humanidad. Pero mire, el tiempo no es breve. Si nosotros consideramos esto, es un tiempo bastante prolongado. ¿Y cuánto dura este tiempo? ¿Cuál es la razón de estos 120 años? Porque en estos 120 años Dios va a trabajar en un hombre. Dios va a trabajar a través de un hombre, el cual dice que encontró recto en la tierra aquel que buscaba a Dios, aquel que tenía un corazón realmente dispuesto para poder entender el camino de Dios. Y este era Noé. Cuando Dios habla con Noé, cuando Dios le da a conocer el plan de él, dice que Dios, primeramente, él está muy dolido en su corazón, está bastante afectado en su corazón, porque Dios no ha creado al hombre para destruirnos. Dios ha creado para que el hombre viva
moralmente perfecto como Él es perfecto. Dios es santo, perfecto. Entonces, trata con Noé, le cuenta el plan, el propósito de Dios, pero también le indica que tiene que haber un medio de salvación, y ese medio de salvación es el que tiene que construir. Todo este periodo de construcción de aquella arca con los planos, el diseño que Dios le ha dado a Noé, recuerde que este diseño no ha salido del corazón de Noé, este diseño viene directamente del plan y propósito de Dios, establecido con las medidas justas, precisas. Dios no se equivoca y no falla en ninguna de estas cosas. Entonces, cuando le habla a Noé, él realmente coloca su corazón en fe. Él atiende a la voz de Dios, cree lo que Dios está diciendo, cree lo que Dios le está mandando, no pone en duda en ningún momento, porque nosotros no encontramos en la Escritura por ningún lado que Noé haya colocado duda en su corazón, sino que creyó fielmente lo que Dios le estaba diciendo y lo que Dios iba a hacer. Las dimensiones de esta arca que tenía que levantar, este lugar de refugio, este lugar que iba a ser el habitáculo de muchas vidas, tenía que estar preparado de tal forma hasta cuando Dios lo levantara. Y eso tendría un proceso de edificación, eso tendría un proceso de trabajo, eso tendría un proceso de hombres que estarían constantemente trabajando, porque para permanecer en este trabajo, para poder hacer todo lo que Dios había establecido, aunque era muy lento todo este proceso, iba a estar también hablando de lo que Dios iba a hacer, porque en cada madera que se colocaba, en cada clavo que se martillaba, nacía la pregunta: ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué razón estás edificando esto? ¿Por qué estás construyendo esto? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Entonces, en cada martillo que se daba al clavo, había una respuesta para todas aquellas preguntas. Usted entenderá que nadie podía pasar desapercibido, nadie podía ser indiferente a lo que se estaba levantando en ese lugar. Si podemos decir que alguien sí estaba predicando constantemente, era Noé, porque tenía que estar dando a conocer qué es lo que Dios iba a hacer en la tierra, qué es lo que iba a hacer Dios con el hombre, por cuanto había llegado un desagrado, ya su espíritu no iba más a contender con ellos, ya no iba a tratar más con ellos, ahora iba a proveer un medio de salvación. Dios conoce la intención del hombre, Dios conoce la intención del corazón, pero aún así, Dios hace todo lo posible para proveer al hombre el elemento de salvación. Aunque sabe que el hombre se ha corrompido, aunque sabe que el hombre no le busca, aunque sabe que el hombre no quiere nada con él, pero sí, de todas formas, le ha provisto un medio de salvación. Y este medio también llamaba al hombre a entender que Dios iba a hacer algo y no se tardaría. Cuando no empieza todo este trabajo, recuerde que esto es un proceso muy lento, que casi llega a ser sin sentido. Porque, ¿qué sentido tenía para las personas cuando Noé les hablaba sobre esto, las dimensiones de todo aquello? ¿Qué sentido tenía construir algo de tal envergadura? ¿Qué se podría colocar ahí? Aunque Noé decía que Dios estaba dando todo esto, ¿por qué? Porque iba a negar la tierra. Al negar la tierra, ¿y de qué manera podría ocurrir eso? Es que se van a abrir las fuentes de los abismos. Va a brotar el agua con tal fuerza. ¿Eso no le suena a fantasía a todos aquellos que escuchaban en ese entonces? ¿No sonaba extraño? Los hombres se corrompieron.
Una línea de Caín venía corrompida, corrompió a la otra línea de Adán, fueron corrompidos. Al unirse a aquello, por eso Dios establece que los hijos de Dios no deben tener alianzas con el mundo, no deben tener alianza, porque no hay medio, no hay forma que los puedan unir en sus pensamientos, en sus ideas, en sus acciones, no hay forma que los puedan realmente unir, no hay nada. Por eso no deben ser alianzas. Y no es que Dios no lo haya dicho, claro que Dios lo había establecido en la Escritura, porque Caín había sido desterrado. Pero Set llevaba la bendición de Dios. Él tenía que haber continuado. Santo es el Señor. Dios estableció la causa del diluvio, la contaminación, la depravación del hombre, y con eso había corrompido la tierra. Y para poder limpiar la tierra tiene que sacarse lo que está malo primero. Si no se limpia la tierra de esa manera, no se puede sembrar en ella. No se puede levantar algo bueno de ella. Primeramente se tiene que arreglar todo lo malo. El mundo se había corrompido. Dios tenía que limpiar todo aquello para volver a sembrar la bondad en el hombre y pudiera seguir proliferando, para poder tener crecimiento y desarrollo en la tierra, la dirección de Dios. Santo es el Señor. Algunos miran esto y dirán, ¿cómo la crueldad de Dios? Es que Dios no es cruel, Dios no habla tan solo en ese momento. No es que en ese momento le haya dicho al hombre que está equivocado. Dios le dice antes que se equivoque, lo guía, lo dirige antes que se sumerja en todo aquello. Ellos se fueron sumergiendo. Porque dice claramente, la mirada de Dios estaba sobre ellos. Estaba sobre ellos. Ellos dicen que encontraron los hijos de Dios, encontraron a los hijos de los hombres, la encontraron hermosa, porque eran totalmente diferentes. Diferentes, porque aquellos que no buscan a Dios son desinhibidos. No tienen pudor, no hay nada. Y eso fue atrayente para aquella generación que eran los hijos de Dios. Algunos tienen algunas hipótesis sobre esto, que eran ángeles. Yo le digo que yo no comparto ese pensamiento. Imagínense si los ángeles pudieran colocarse en nuestra condición, ¿cómo estaríamos nosotros en la tierra? Los ángeles no pueden tener esta condición. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús dice que seremos como los ángeles, no nos casaremos ni nos daremos casamiento, sino que no existirá eso cuando ya no estemos en este cuerpo. Entonces los ángeles no pueden tomar esa forma para poder engendrar en las mujeres, en las hijas de los hombres, no lo pueden hacer. Yo le doy mi parecer. Si algunos tienen otra formación sobre esto, no es el caso. No es el caso de discusión. El punto es el siguiente ahora. El punto es el siguiente, que Dios proveyó un medio. Y ese medio fue el arca, que mientras que se estaba construyendo, estaba la esperanza para el hombre. Mientras se estaba construyendo, el hombre era noticiado por lo que Dios iba a hacer. Pero ¿no le suena esto que es contemporáneo? En el sentido de decir que los hombres ya tienen por tardanza. Pero si Dios va a hacer esto, ¿cuándo será? ¿Cuándo irá a pasar todo esto? Cuando lo que tú estás construyendo, la verdad es que no avanza mucho. Al final terminarás cansado, agotado y tal vez quede todo esto sin terminarse, porque ustedes van a terminar muriendo, porque el trabajo es muy agotador, cansador y muy lento de hacerlo. Tal vez muchos pensaron que Noé no tendría vida suficiente para levantar todo aquello, y sus hijos no seguirían con la tarea. Recuerde que Dios estableció que los hijos de Noé se salvaran. Por Noé, sus hijos también y su familia era salvada. Lo grande de esto es que sus hijos creyeron, confiaron que Dios le habló a su padre, y ellos atendieron a la voz de su padre y trabajaron juntamente con él en todo este proyecto, que no era menor. Le digo que no era menor, era muy grande. Santo sea el Señor.
Y estas líneas, como le digo, terminaron uniéndose y corrompiéndose, dejaron la tierra totalmente corrompida delante de Dios. Y ahora Dios va a hacer algo, va a cambiar todo aquello, pero todavía le ha dado esperanza a ellos, todavía les ha provisto algo. ¿Qué es lo que está construyendo Noé? ¿Un arca? ¿La forma que tiene? ¿Las dimensiones que tiene? ¿Los aposentos que se están construyendo en ella? Que a medida que se están construyendo ya se está almacenando alimento, porque no es menor la cantidad de alimentos que se tuvieron que guardar en ese lugar. ¿Qué le indica esto a usted? ¿No le indica la abundancia que había en la tierra? ¿No le indica la cantidad de árboles, los bosques que habían en la tierra para poder concentrar tal cantidad de material y tal cantidad de alimentos en aquellos aposentos? Mire la abundancia y la bondad que Dios tenía en la tierra. Cómo la tierra era tan generosa. Nosotros después los vemos en los tiempos de Jesús, los vemos en los tiempos de los jueces, los vemos en los tiempos de cuando vamos retrocediendo, los tiempos de Abraham, y vemos que la tierra es más árida, difícil de poder atender la necesidad del hombre, por cuanto es difícil de poder plantar en ella por la aridez que tiene. Pero en ese entonces el rocío era constante, regaba toda la tierra, y cuando riega toda la tierra, usted verá cómo estaba, o se podrá imaginar cómo estaba la tierra. Era una tierra hermosa, abundante, generosa, dotada de gran cantidad de alimentos que los hombres se podían saciar para poder estar en sus casamientos, para darse en casamiento, para estar bebiendo, para estar comiendo. Lo que más tenían era aquello, porque nosotros tenemos que ir a ese tiempo, a ese entonces, donde la tierra recibía la generosidad del agua constantemente en ese rocío que la regaba por completo. Era tal la abundancia. Aquí no lo dice, pero sabemos cuando empezamos a leer el Génesis que cuando Dios creó todo, dice abundante, creó todo bueno, y eso es lo que disfrutaba el hombre, eso es lo que tenía el hombre en la tierra, pero aún así, con toda esa generosidad que tenía y la abundancia, no buscó a Dios, no honró a Dios, no le dio honor a Dios, al creador de todas las cosas, no se lo dio. Yo me imaginaba un tiempo atrás, decía, ¿dónde habrá sacado tal cantidad de árboles, tal cantidad de alimentos para colocar en ese lugar? Bueno, decimos la provisión de Dios. Claro que era la provisión de Dios, pero era la tierra que estaba abundante en todo aquello. La tierra era generosa en todo esto. ¿No le da sentido? Tenía árboles abundantes para cortar y poder trabajar la madera y ir edificando. Porque Dios no le va a dar una tarea a ese hombre que tenga que moverse kilómetros para arrastrar árboles, traer madera de distancia muy larga para poder construir aquello. Era porque la tierra estaba bendecida en todo eso. La tierra estaba bendecida. Y cuando yo voy a ese momento, también me viene a la mente cuando Jesús reine, dice que la tierra volverá a ese estado primero, volverá a ese momento. Qué hermoso, ese momento lo viviremos. Entonces, tener tal abundancia, dejaron de buscar a Dios, corrompieron sus corazones, y Noé construía, y construía, y construía, predicaba. ¿Y qué predicaba? La noticia de que el hombre tendría esperanza en ese lugar. El hombre podría tener salvación una vez que Dios desatara todos estos eventos que ya había dicho que iba a realizar. Nadie podría decir que Dios no lo hizo. Absolutamente nadie. Santo sea el Señor.
Cuando nosotros leemos en Pedro, en el 1 Pedro, en el capítulo 3, yo quiero que usted, por favor, me acompañe. Mira lo que dice en 1 Pedro, en el capítulo 3. Santo es el Señor. Le leo en el verso, me voy al capítulo, ahí está, 1 Pedro, en el capítulo 3. Dice lo siguiente, mire. Verso 18, verso 20 dice. Dice los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, dice, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Qué está diciendo cuando dice pocas personas? ¿No se esperaba que se salvaran muchos más? Si estaba establecido los que iban a ser salvos. ¿Por qué se considera que fueron pocas personas? Porque estaba dispuesto también para que muchos más pudieran alcanzar la salvación. Porque estaba dispuesto en medio. Se estaba edificando. No se paraba de construir. Eso de inmediatamente estaba anunciando algo que iba a suceder. Porque un hombre por capricho no puede hacer estas cosas sin dejar de hacer las cosas que tenían ellos que hacer diariamente. Tenían que atender su hogar, su familia y todas las cosas que conlleva. Pero sin dejar de atender aquello, se construyó el arca. ¿Quién dio la fuerza? Dios le dio la fuerza. ¿Quién ha provisto todos los medios? Dios ha provisto todos los medios. No daba eso realmente una respuesta a las personas al decir que realmente hay algo aquí. Hay algo que no puede ser del hombre. Hay algo que viene de Dios en esto. No puede ser del hombre. ¿No podrían ellos haber puesto atención en todas estas cosas? Santo es el Señor. ¿Ha escuchado usted? Bendito sea el Señor para siempre. Mire, de Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del hombre, del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Ya no razonaban en las cosas que hacían, sino que simplemente hacían. Así que usted no se extrañe en lo que vivimos en este entonces, porque en todas las generaciones han vivido estas circunstancias. En todas las generaciones los hombres se han corrompido. En todas las generaciones el hombre ha tratado de hacer lo que en su pensamiento o lo que su pensamiento le dice. Eso, y con eso ha querido caminar, formarse, sin atender lo que Dios está hablando. Bueno, es que no teníamos los escritos. Usted dirá, ¿cómo iba a saber el hombre? Porque Dios trataba con ellos. Dios creó al hombre para que el hombre pudiera conocer y entender la voz de Dios. Porque Dios lo creó a su imagen. Y la imagen de Dios debía en ellos moverlos a ser hombres morales. Pero no lo hicieron. Santo es el Señor. Mientras que se construía, nosotros en este tiempo también se está construyendo, desde el comienzo de la iglesia se está construyendo el cuerpo de Cristo. Jesús dijo en Lucas, en el capítulo 17, dijo lo siguiente al Señor. Dijo, mire, por favor, póngame mucha atención a lo que mismo Jesús dijo. Así también, o sea, de esa misma forma, de esa misma manera, allí también, serán los días del Hijo del Hombre, de igual forma que lo fue en los días de Noé, que se habían corrompido, cada cual buscaba lo suyo, cada cual atendía y vivía de acuerdo a su pensamiento. Así, de igual forma, el mismo Jesús está diciendo, serán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que harán? ¿Qué hacían ellos? Comían. ¿Qué hacían en los días del Hijo del Hombre? Comían, bebían. Se casaban y se daban el casamiento.
No es que estas cosas no se hicieran, no es que estas cosas escape de una realidad, de una sociedad. Cuando hablamos de comer, de beber, de casarse y de darse en casamiento, lo que está diciendo el Señor, que el hombre atenderá solamente sus necesidades, vivirá de acuerdo a su proceder y no atenderá la voz de Dios. O sea, no hay tiempo para Dios. Cada uno de ellos designará lo que debe hacer, cada uno de ellos, de acuerdo a los caminos que ha establecido, querrá que otros también caminen. Entonces el Señor dice que eso también en los días del Hijo del Hombre, eso se seguirá viendo de continuo. Así como se estuvo construyendo el arca, se estaba levantando paso a paso, construyéndose, los hombres seguían en estas mismas actividades. No dejaron de hacerlo, no, ninguno de ellos cambió su corazón. Porque podrían haber pensado, y si es Dios el que está mandando esto, si es Dios el que le ha señalado a Noé que construya un medio de salvación, ¿por qué no lo atendemos? ¿Por qué? Porque fue en forma insípida, de forma paulatina. Aquel que lo fue a ver encontró algunos palos que se estaban levantando. Pasó un tiempo después, cuando volvió nuevamente a pasar por ese lugar, ya había un poco más de la edificación, pero todavía no tenía forma, todavía no mostraba señales de algo. De igual manera, como Jesús dijo, los días del Hijo del Hombre también será igual. La gente estará tan preocupada de sus casas que no se dará cuenta cómo la iglesia de Cristo se va formando, cómo la iglesia de Cristo se va edificando hasta llegar a la edificación total, plena. Santo sea el Señor. Y esto, amado hermano, usted tiene que tenerlo muy claro. La iglesia sigue en la edificación. Llegará el momento en que esta edificación se concluirá. Llegó el momento que la edificación del arca concluyó. Llegó el momento que nadie de ellos esperaba, porque habían dejado de atender a aquel que estaba construyendo, dejaron de atender a aquel que les estaba predicando las razones por qué se estaba haciendo aquello, dejaron de atender, pero el arca nunca dejó de construirse, nunca, porque las personas dejaron y miraron con desprecio, las personas se burlaron, nunca cesó la construcción, nunca, siguieron trabajando en forma paulatina, pero sin cesar, porque Dios había dicho que había que construirla, independiente que el hombre ya mirara con desprecio aquello, eso tenía que levantarse, porque era un medio de salvación que Dios establecía en la tierra. Muchos ya no atendieron. Les digo que no se dieron ni cuenta cuando el arca ya fue edificada por completo. No se dieron ni cuenta. ¿Sabe usted que cuando Dios colocó a Noé y a todos los animales en el arca, cuando ya estaban en el día 10, dice, del segundo mes, en el año 600 de la vida de Noé, en ese mismo día, dice que subieron en el día 10 del segundo mes del año 600 de Noé, estando todos arriba. No hubieron visitantes. ¿Sabe que el pueblo no llegó nadie a visitarlos a ellos cuando se guardaron? Porque el arca estuvo 7 días más la puerta abierta. 7 días. 7 días de gracia que Dios le dio a ellos. 7 días. Y ninguno de los habitantes de la tierra se acercó, subió, ninguno. 7 días de gracia. No se dieron ni cuenta cuando esta edificación fue culminada. Ya veremos cuando sea terminada. ¿Cuántos dirían ellos? Ya veremos. Si es así, ya veremos cuando la termine y conversamos. Ya veremos cuando ya esto esté terminado. No se dieron cuenta cuando se terminó.
De la misma manera está siendo edificado el cuerpo de Jesucristo. De la misma manera está siendo levantado. Ha predicado el hombre, ha predicado a la iglesia constantemente, diciéndole cuál es el propósito de la obra de Cristo, cuál es el propósito que es el medio de salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, no quiere que ninguno se pierda. No era el mismo sentimiento en ese entonces, porque dice así como los días de Noé, el mismo Jesús está diciendo, así de tal forma, de igual manera, como eran los días de Noé. Esto no ha cesado en el tiempo. No es que el hombre no tenga la necesidad de comer, claro que tiene la necesidad de comer, también tiene la necesidad del líquido para su cuerpo, en la bebida, también tiene necesidad de sus actividades constantes. Pero lo que está diciendo, hablando profundamente de esto, que ellos dejaron a Dios de lado, no atendieron a Dios, no quieren saber de Dios, pero el arca se sigue construyendo. No quisieron escuchar, el arca se seguía levantando. No quisieron saber más de esto, el arca no dejó de construirse, porque así lo había establecido Dios. Había dado sentencia. La verdad que habría sido un evento, pero extraordinario. Si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿qué habríamos sentido de ver que los animales se conducían directo al lugar donde se estaba levantando el arca? ¿Cómo los animales, muchos de ellos depredadores, podían caminar juntos con otros que eran presas y no hacerles daño? Dígame que eso no era extraño, no era para pensar, ver los animales que iban de 2 en 2, los animales limpios, aves limpias, de 7. Era un evento extraordinario. La verdad que era un evento extraordinario, como cuando Dios comunicó a aquellos animales, avanzaron al lugar de su refugio, al lugar de su salvación, y avanzaron sin detenerse. Para los hombres solamente fue un espectáculo, nada más. No consideraron en sus corazones que había algo que Dios estaba moviendo. Cuando los animales avanzaron, ellos estaban indicando que el arca ya se había terminado, había sido concluida su edificación. Eso es lo que estaban diciendo los animales por el hecho de avanzar hacia allá. ¿Y por qué los hombres no atendieron esto? Jesús dice que también lo harán en los días del Hijo del Hombre, de igual manera. Escuchaba una dama que decía lo siguiente: yo realmente creo en el poder de Dios, yo creo en la obra de Dios, creo que Dios cambia al hombre, creo que Dios hace a hombres buenos o los transforma, hace buenos padres, hace buenos trabajadores. Dios hace una obra completa, yo creo todo eso, pero aún viendo todo aquello, no busca al Señor. ¿Se da cuenta? La gente cree. A muchos tienen que haber creído y decir, bueno, a lo mejor es verdad, sí, puede ser, creo, pero no me interesa ser parte de aquello. Tengo mucho que hacer, tengo muchos negocios que atender. Ya veré cuando se concluya, y ya veré si empieza a suceder lo que tú has dicho. Si tú dices que se van a abrir las cataratas, se van a abrir, el del abismo va a salir estas fuentes de agua, ya veremos. Ya veremos. El arca se construyó y muchos de ellos lo tuvieron por tardanza el mensaje. Como dice el apóstol Pedro, dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, sin entender que el cuerpo de Jesucristo se está construyendo, el cuerpo de Cristo se está edificando, el cuerpo de Cristo alcanzará la estatura y la plenitud de Cristo. Estas piedras vivas están construyendo un edificio espiritual, están en un proceso de edificación, pero yo le digo,
Le digo a cada uno de ustedes que esta edificación va a terminar un día, esta edificación va a ser completa un día. El cuerpo de Cristo va a estar definido. Pero la gente está comiendo, está bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y esto incluye todas las áreas en las cuales el hombre y la mujer se desenvuelven, en lo que se desenvuelve esta sociedad. Porque esta sociedad lo único que quiere es transformar todo de acuerdo a su pensamiento, porque cada uno de ellos dice, yo tengo la fórmula de hacer las cosas mejores. Si usted escucha a las personas o escucha a un número significativo, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo ellos cambiarían las cosas? ¿Qué harían para dar soluciones a estas problemáticas sociales? Yo le aseguro que cada uno de ellos tiene una visión diferente. Todos ellos tienen una visión diferente. Piensan que pueden lograr los cambios de acuerdo a lo que ellos piensan. Eso es lo que estaba esa sociedad. De igual manera, por eso se corrompió, porque pensaron que las cosas podían hacerlas a su manera y terminaron corrompiéndose. Nadie puede, absolutamente nadie, cuando tenemos una disparidad de pensamientos, ideas, nadie puede hacerlo. Y no es esto lo que vivimos en esta sociedad, no es esto lo que se ha venido arrastrando, dice Jesús, que esto también sucederá en los días del Hijo del Hombre también. Esto no para, pero le digo a usted, si usted está esperando las señales, está esperando como ellos esperaban que se abrieran las fuentes y brotara la cantidad de agua, porque dice que se abrirían las fuentes. Si usted está esperando que las señales sean tan visibles para decir, ahora voy a ir al Señor, ahora, no se va a dar ni cuenta cuando el cuerpo de Cristo ya esté edificado y Jesús venga y se tome a sí mismo, porque dice que yo vendré y me tomaré a sí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está edificando la imagen de Cristo en su iglesia, en cada uno de nosotros, y esa se está construyendo hasta llegar a lo que dice la Escritura, hasta la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Cuando hablo de varón perfecto, hablo de los hijos de Dios, hablo de mujeres y hombres perfectos en todo. Santo es el Señor. Si Jesús lo dijo, santo es el Señor. Aunque pasaron muchos años, vuelvo a decirle, Noé construyendo, pero su edificación un día concluyó. Y la puerta se cerró. ¿Sabe usted? De nosotros no depende salvar a las personas. Lo único que nosotros tenemos que decir, ¿para qué es el medio de salvación? Jesucristo es el medio. ¿Para qué? Para salvar al hombre. El medio que tiene el hombre de salvación es Jesucristo. El medio que tenía el hombre de salvación en ese entonces era el arca. Lo único que tenía que hacer no es indicar el medio de salvación. Lo único que tenemos que nosotros hacer es indicar el medio de salvación, que es Jesucristo. Nosotros no podemos forzar a las personas a venir a Jesucristo. No podemos forzarlas a que amen al Señor. No lo podemos hacer. Más quisiéramos hacerlo, porque nos invade un celo del amor por el Señor y por su obra bendita. Ese amor tan grande de entregar su vida nos inunda todo aquello. Sabe que no podemos forzar a la gente. Noé no podía forzarlo, simplemente podía comunicarle la razón de aquello. Ellos tenían que caminar. No voy a hablar que los animales tuvieron mayor obediencia que los hombres, porque no quiero a usted compararlo ni degradarlo a ese nivel. Usted es un hijo de Dios. Usted está formado a imagen de Dios. Usted debe estar atendiendo a esto, porque le digo que un día dejará de ser edificada el cuerpo de Cristo, porque se va a completar, y una vez que se complete, Cristo vendrá y se tomará a sí mismo, y quien no esté en esa edificación no será parte de lo que Dios tiene establecido. Aquellos que no tuvieron el arca no fueron parte de esa nueva tierra, no fueron parte de esa nueva vida.
no fueron parte de esa nueva bondad y generosidad de la tierra. No fueron parte. Santo sea el Señor. Yo quiero leerle en Efesios 4. Efesios 4 dice: Efesios, déjeme aquí leerlo. Mire, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Está edificándose el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos, a un varón perfecto y a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Le digo a usted, ¿se está edificando? Por supuesto que se está edificando. ¿Está afuera o está adentro? Noé estaba preparado para ser parte de aquellos salvados. ¿Usted está preparado, se está preparando para ser parte de aquellos salvados? ¿Usted se está preparando o se ha preparado para ser parte de aquellos salvados? Le pregunto yo a usted en esta hora, le pregunto. Hay cosas que atender en este mundo y no escuchar la voz de Dios, la cual nos ha provisto el medio de salvación que es Jesucristo, que se está edificando el cuerpo de Cristo en su iglesia, y un día que se complete se levantará, y aquellos que esperan señales para decir yo voy a ir al Señor cuando vea que las cosas se ponen difíciles, se complican, por todos lados hay noticias y dicen que ya se va a destruir todo, que ya viene, se acaba este mundo. Yo le digo que este mundo no se va a acabar. Este mundo va a llegar a gran destrucción, pero no se va a terminar este mundo. Recuerde que Jesucristo tiene que reinar 1 milenio acá en este lugar. Así que usted no piense. Podrá haber guerra, destrucciones, pero todo esto cuando miran y se asustan diciendo, ahora Jesús ya viene, pero ligerito se le pasa. Pero el cuerpo de Cristo se sigue edificando. No se concluye esa labor. 120 años, no se pasó más allá Noé. El tiempo señalado, se terminó la edificación. El tiempo señalado, estaban todos dentro del arca. Y los alimentos se habían recopilado por mucho tiempo. Se habían estado recopilando y guardando en ese lugar para esa gran aventura que iban a vivir en el arca de salvación. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Si no estás, no tengas al Señor por tardanza. Hay que todavía, que más adelante, que después no te vas a dar ni cuenta cuando Jesús levante a su iglesia, porque seguirás esperando las señales. Como dice Jesús, lo único que buscan son las señales. Y la única señal que tendrán es la señal de Jonás. Ellos buscaban señales, querían señales. Y a veces muchos hijos de Dios, o los que dicen ser hijos de Dios, esperan y buscan señales. Escuché a muchos decir, pronto se abran las iglesias para ir y servir a Dios. Le diré que mucho de ese universo que vociferaba, que anhelaba estar dentro de la iglesia, se abrieron la iglesia y ni se asomaron. Y el cuerpo de Cristo se sigue edificando. La iglesia de Cristo se sigue edificando. El edificio espiritual se sigue levantando. Ni tu pensamiento, ni cuando tú creas que va a venir el Señor, eso va a cambiar el proyecto que Dios tiene de salvación. No lo va a cambiar. Cristo es nuestra arca de salvación. Cristo es la esperanza para el mundo. Pero Jesús dijo bien claro, así también como los días de Noé, así también será en todo este tiempo, en todos estos periodos, y más que nunca en este tiempo. El mundo se ha unido en un solo pensamiento,
en derrocar a todos aquellos que han puesto sus ideas, derrocarlos, derribarlos, para establecer sus propias ideas, llegar a consenso. ¿Cuál es la mejor idea? ¿No peleaban en ese entonces también cuál es la mejor idea? Te digo, Noé estaba preparado para ser salvo en el arca. ¿Tú estás preparado? ¿O estás esperando las señales para correr al Señor? Te digo con todo respeto, cuando vinieron todas esas cosas, nadie atendió el arca. Corrieron cuando ya la cosa se puso insostenible, pero ya era demasiado tarde. No sigas esperando señales. Ven ahora a Cristo. Ahora que puedes correr, ahora que puedes buscarle, ahora a atender lo que Él hizo por ti. La obra del Señor continúa. Ni tú ni yo la podemos retrasar. Ni tú ni yo, ni la indiferencia de este mundo, ni el desprecio de este mundo por Dios podrá detener la obra de Cristo. Se seguirá edificando, se seguirá levantando. Cristo formándose en nosotros a través del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Que Dios te bendiga grandemente. Considera en esta hora. Reflexiona en lo que el Señor nos ha enseñado. Reflexiona. Atiende al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Ven a Cristo. Búscale. Búscale con diligencia. Llénate de amor por Él. Porque si hay algo hermoso y glorioso, es Jesucristo operando en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, oh Dios eterno, te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, de aquellos que te tienen por tardanza, aquellos que escuchan de tu venida y dicen que no sucede. No ocurría igual en ese entonces cuando Noé les predicaba. Cada vez que lo veían trabajar y preguntaban cuál es la razón de aquello que se está levantando, Él les explicaba lo que Dios iba a hacer. Algunos esperaron, una vez que esté terminada esta edificación, conversamos, Noé. Igual muchos en este entonces, como en el pasado también, han dicho, ya cuando estas cosas vengan, te buscaré, Dios. Pero para ellos fue tarde. Y también, Señor, será tarde para esos o para aquellos que te tienen por tardanza. Será tarde también porque la iglesia de Cristo no deja de ser edificada, sigue siendo edificada. Y un día esa obra, tú, Señor, la culminarás, un día la culminarás y vendrás y levantarás a tu pueblo, Señor, que ha creído como creyó Noé, como creyeron los hijos en su padre y fueron salvos de igual manera todo aquel que en esta hora crea. Crea, Señor, en la hora bendita, en el arca de salvación, mi Jesucristo amado, el único medio que el hombre tiene para ser salvo, es el único Salvador. Y se deje de esperar las señales y venga ahora a ti, Señor, ahora a ti, porque en un momento, Señor, tú te levantarás, porque la hora nadie la sabe. Solamente Dios el Padre sabe la hora que tú vendrás, Señor, a buscarte a ti mismo. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, que consideren ellos, Señor, este mensaje. El arca no dejó de construirse, también el cuerpo de Cristo no cesará en su construcción hasta que llegue a esa estatura perfecta. Gracias, Señor. Toca los corazones. Quita la arrogancia de los hombres, de las mujeres. Cuando les dice, busca al Señor, no quieren porque se les está diciendo que lo haga. Pero un día anhelarán que lo hubiesen empujado a encontrarse contigo. Muchos de ellos gritarán, ¿por qué no me empujaron? No me obligaron a ir. Pero no podemos hacerlo. Como Noé no podía obligar a nadie que se salvara. No podemos obligar a nadie, pero gritarán, ¿cuántos, Señor, que se han perdido? Gritan, si tan solo me hubiesen obligado.
pero tú no quieres nadie obligado. Tú quieres personas que te amen y amen, Señor, tu obra bendita. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por todas tus bondades. Las entregamos y las dejamos delante de ti a través de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado.